Santo. Amén, amén y amén. Vamos a leer, seguimos en el Hebreo 11, dice, se llama la fe. La fe, la certeza de lo que no se ve. Todo eso es lo que nos refiere el Señor, es la fe. Y vamos a leerlo ahí en el Señor. Hebreos 11, 1. Ya vamos a terminar el Hebreo, solo faltan 2 nada más. Miren, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Esperamos una vida eterna, esperamos una salvación, esperamos estar en el lugar santísimo. La convicción, dice, de lo que no se ve. No lo vemos, pero estamos creyendo, confiando en que vamos a estar a la diestra con el Padre y con el Señor Jesucristo. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, la gente pasada, por la fe. Ellos creyendo estuvieron siempre, no se conformaban a una patria terrenal, sino ellos aspiraban a la patria celestial, porque ellos en su momento la pudieron entender como el Señor nos tiene ahora. Por la fe, dice, entendemos haber sido, miren, constituido el universo por la palabra del Padre, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo? A través de la palabra que dijo el Padre: hágase esto, hágase lo otro, hágase las lumbreras, hágase sepárese el agua y todo. Entonces, ¿cómo fue hecho? A través de la palabra. ¿Estamos claros? De modo que lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, dice, Abel ofreció, dice, al Padre más excelente sacrificio que Caín, o ofrenda, ¿va? Entonces sabemos que él por la fe dio lo mejor. Hay quienes dan. Ustedes recuerdan cuando Jesús miró a los ricos que daban ofrenda y vio a la viuda. Él dijo, a la verdad, ella ha dado lo único que tenía. Mientras que estos otros han dado de lo que les sobró. Lo dice la palabra, yo solo repito, ¿verdad? Por la fe, dice, Abel ofreció al Padre más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo. Entonces, hasta el día de hoy seguimos hablando de que Abel era justo, dando al Padre testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Aunque aún muerto hablaba por ellas. O habla, pues todavía el Señor nos tiene mencionando, y como decía la hermana, cuando la niña tenga 15 años y todavía esto va a seguirse mencionando. Por la fe, Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso el Padre, y antes que fuese traspuesto tuvo que testimonio de haber agradado al Señor. Debemos de estar viviendo esa plenitud, debemos de estar viviendo en ese agrado, debemos de estar viviendo en esa gracia para el Señor. Todos los que tuvieron esa fue porque hallaron gracia en el Señor. Entonces, mantengámonos haciendo las cosas que a Él le agraden, para que estemos en esa gracia. Repito, por la fe Noé fue traspuesto, dice, para no ver, muerte, y no fue hallado porque lo traspuso el Padre, y antes que fuese traspuesto tuvo que testimonio de haber agradado al Padre. ¿Qué significa agradar al Padre? Significa hacer la voluntad de Él. Eso es lo que quiero que entendamos. La voluntad de Él. Pero sin fe es, miren, imposible agradar al Padre. O sea que si usted no tiene fe, sépalo, no lo manifiesto yo, lo manifiesta la palabra, que no puede agradar al Señor. Es necesario saber que Él está, es necesario saber que Él existe, pero eso solo se consigue a través de la fe. Pero sin fe es imposible agradar al Padre, porque es necesario que el que se acerca al Padre crea que le hay. O sea, que Él existe, que existe el Padre, que existe el Hijo, y que existe el Espíritu Santo, y que mora en cada uno de nosotros por Él, y que es galardonado de los que le buscan, y de los que creemos. Galardonado significa un premio, un regalo nosotros inmerecido, porque éramos pecadores, pero a Él le plació galardonarlos de los que le buscan. Así es, miren. Pero sin fe es imposible agradar al Padre. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que pedirle esa fe. No la tenemos, pidámosla. Cuando el Señor curó al hijo del Señor, que le dijo que el Espíritu lo tiraba en el agua y lo tiraba en el fuego,
Y le dijo, por tu fe, con tu fe. Pero él sabía que no tenía fe. Entonces le dijo, incrementa mi fe, o haz que tenga fe. Eso es lo que quiero que entendamos. No la tenía, pero la pidió. Entonces, ¿por qué es necesario pedirla? Porque nosotros sabemos que no podemos engañar al Señor. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero al Señor nadie lo puede engañar. Y que es galardonado, dice, los que le buscan, o los que le buscamos. Por la fe, dice, no, cuando fue advertido por el Padre acerca de cosas que aún no se veían. O sea, cuando le dijo, mira, vete a tal lado, construye un arca, porque va a haber un diluvio. Pero no se miraba. Eso duró, creo que fueron 120 años, creo que. Entonces no se miraba. Entonces la gente no creyó, más bien lo decían que era loco. Cuando lo miraban construyendo en lo alto una barca, ya, entonces no le creyeron, pero Noé empezó a construirla. Pero ¿por qué creemos o sabemos que Noé empezó a construirla? No era porque no creía, era porque él creía. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí recibiendo la palabra? Porque creemos en esa palabra, porque queremos que vamos a la vida eterna. Si no, estuviéramos en nuestra casa o durmiendo o qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa. Pero lo estamos haciendo porque estamos en esa confianza. Dice, por la fe, Noé dice, cuando fue advertido por el Padre acerca de cosas que aún no se veían, con temor, miren, o sea que él estaba preparándola con temor porque sabía de un Dios de amor y también sabía de un Dios de fuego consumidor. Preparó, dice, el arca en que su casa se salvase, dice, y por esa fe condenó, dice, al mundo. ¿Por qué? Porque esa gente no la tenía. No creían en él y fueron ahogados todos. Y fue hecho, dice, heredero de la justicia que viene por la fe. Miremos la importancia de la fe. Es necesario creer. Si no la tenemos, pidamos de la que él dice que nos va a dar con abundancia, sin reproche. O sea que no le va a decir, ¿y cuántas querés? ¿Y cuántas veces te he dado? No, solo pida y el Señor se la va a dar por la fe. Por la fe, dice Abraham, siendo siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense que el Señor le dice salir y usted va a tientas solo con la fe. De lo contrario no se mueve, pero con la fe, sabiendo con esa certeza que el Señor lo que prometió lo cumple, pues de antemano las personas pueden salir. Entonces él salió sin saber, miren, a dónde iba. Por la fe se habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y eso de coherederos, ¿cómo fue? A través del Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Recordemos que en ese entonces Jesús no había nacido. O sea, no, ya estaba, quiero que entendamos, pero no estaba ahí como vino después cuando estuvo a Pedro y los demás apóstoles. Con Isaac, dice, y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, miren, la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Padre, no hay otro. ¿Y esa dónde es? En el lugar santísimo, en la vida eterna. Eso es lo que quiero que entendamos, que quien construyó ese edificio es el Padre Celestial. Por la fe también, dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad. Fue necesario que ella creyera. Pero usted me dice, ¿ella creía desde un principio? No creía desde un principio. Y como no creía, por eso le pasó el proceso que pasó, que quiso ayudarle al Señor, haciendo que Agar se acostara con Abraham. Y de ahí sale la otra descendencia, que es de Ismael, y ahí es donde todo eso se le complicó a ella. Y todavía está en esos conflictos en esas dos naciones. Entonces, pero quiero que entendamos que ella era estéril y recibió, y además de ser estéril, el Señor no permitió, como dicen, que tenga a los 38 años, no, fuera de tiempo. Como quien dice, ya era imposible para el hombre, era imposible para la ciencia, pero para el Señor todas las cosas son
posible, así es. Por la fe también dice la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sabemos que dice el Señor en cierta parte que Él no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. ¿Qué nos enseña? Que el hombre en la parte natural se arrepiente en un abrir y cerrar de ojos, pero Él no se arrepiente de lo que Él prometió. 12, ¿verdad? Por lo cual dice también, de uno, y ese ya casi muerto, habla de Abraham, quiero que sepamos, salieron, dice, como las estrellas del cielo en multitudes y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso es de Abraham, pues que Abraham, acuérdense que fue el que fue utilizado para, el esposo de Sara, quiero que entendamos, para que pudiera ser la creación ya de la multiplicación, como le había prometido el Señor. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, o sea, esperando de que esa vida eterna la iban a recibir. Y ahí es cuando Jesús, cuando una vez que fue crucificado, volvió a las profundidades y sacó a todos los suyos y los llevó a la vida eterna. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, mirándolo como de lejos, mirándolo de lejos. Y creyéndolo, dice, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, nunca dieron esperanza que aquí de la tierra somos y que aquí nos íbamos a quedar. No, este cuerpo, esta carne sí se va a quedar, pero nosotros, que es el alma del Padre, vamos a la vida eterna. Esta carne tiene que alimentar a los gusanos, como yo les he dicho, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Porque lo que estos dicen, dice claramente, dan a entender que buscan una patria no terrenal, sino que celestial. Es lo que da a entender. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, dice, ciertamente tenían tiempo de regresar o de quedarse en el camino. Quiero que entendamos, pero no les interesaba porque sabían que vamos a una vida mejor una vez que el Señor está en nuestras vidas, y cuando nos vamos sabemos que vamos a la vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de saber y debemos de estar siempre anhelando esa vida eterna, cada día irnos santificando de acuerdo a la palabra, y que el Señor, todo lo que no es agradable, y le diciendo, Señor, quíteme estos malos pensamientos, quíteme esta mentira, quíteme esta envidia, quíteme esta simografía, quíteme esta maldad, y pidiéndole que le quite todo lo que no es bueno. Pero anhelaban, dice, una mejor. Esto es, dice ahí también, celestial. O sea, no se conformaban con algo en la tierra. Eso es lo que da a entender. Hemos podido ver y lo vamos a seguir viendo. Aquí en la tierra nadie se lleva nada. Todo se queda aquí. Entonces, si aquí se quedan todas las cosas, entonces, ¿para qué hacer tesoros en la tierra? Mejor hacer tesoros en el cielo. Correcto. Por lo cual mi Padre no se avergonzó, dice, de llamarse Dios de ellos. Ahí dice Dios, yo siempre le he manifestado Padre, pero igual sabemos, como nos dice la palabra en el Juan 1:12, que si nosotros lo aceptamos, nos constituimos hijos de Él, ¿verdad? Estamos claros. Porque le ha, dice, preparado una ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? Es la celestial. Por la fe, Abraham, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Quiero que entendamos que ahí dice fue probado, pero quiero que sepamos que el Señor, la misma palabra nos dice que Él no prueba a nadie. Entonces dice, sí, pero le pidió a Isaac en su momento. Sí, estoy de acuerdo. Y yo le diría, tuvo que verlo hecho por algo. ¿Qué significa tuvo que verlo hecho por algo? Significa que de repente Él estaba dando más tiempo y más prioridad a su hijo antes que al Señor. Así de simple. Entonces, simple y sencillamente lo que el Señor hizo fue moverle el piso, y de antemano la fe de él, ¿verdad? Porque cuando le dijeron a Abraham, le preguntaron por la ofrenda, él no dijo, es que es mi hijo, no, dijo claro, el Señor proveerá. Entonces debemos de saber cómo hablamos, porque el Señor es el que se provee de todo. Aquí la humanidad no vino a hacer más. Están trabajando con lo que el Señor dejó. Todo lo que Él dejó, de ahí es donde han trabajado. No es que el ser humano ha inventado más, no. Por la fe, Abraham dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido la promesa, dice, ofreció su unigénito. Quiero que entendamos que no fue que él fue que lo ofreció, sino el Señor le dijo, para que él de repente estaba más enfocado en otras cosas o más entretenido con el Hijo antes que como estaba primero con el Señor. Y únicamente pues reafirmó lo que él era con el Señor y siguió como tal, ¿verdad? Habiéndosele dicho, dice, Isaac te será llamada descendencia. Si el Señor a usted le dio algo, no se lo va a quitar. Ahora, si no se lo dio el Señor, sí se lo va a quitar. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el hijo de David, el que murió, dice, no se lo había dado el Señor, sino fue consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué le dijo el Señor a través del profeta Natán? Ese pecado debe morir. Entonces, ¿qué significa? No fue dado por el Señor. Podemos ver cuando Adán y Eva, el Señor dijo que uno era hijo de él y el otro era hijo de Satanás. Entonces, ¿qué significa? Uno fue concebido en pecado y el otro ya el Señor había estado de acuerdo. Caín era el hijo de Satanás, la misma escritura lo dice, quiero que sepamos. Pensando, dice, y también después, cuando tuvieron el tercer hijo, si no me equivoco, también agradó al Señor. Implica que ese ya iba de acuerdo con el Señor. Pensando que mi Padre es, dice, poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces debemos de entender que Él tiene tanta misericordia que aunque nosotros hayamos hecho todo lo que hubiéramos hecho, Él siempre nos ama. Y podemos ver lo que mencionaba a través de la hermana con David. David, lo que no permitió el Señor fue que le construyera un templo, pero le dijo, no, porque tus manos están manchadas de sangre. O sea, has matado a mucha gente. Entonces debemos de saber, pero la misericordia del Señor lo perdona. Y así igual que cada uno de nosotros, ¿va? Por la fe, dice, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Él les dijo cosas que iban a venir, que de repente ha dicho alguien, no, es que como a veces lo hemos oído, cuando a veces alguien habla a una persona ya adulta o ya viejito, dice, aquí ya está delirando, está mi abuelo o mi papá, ¿se ha fijado? Pero no, hablando, la palabra nos dice de cosas venideras. Por la fe, dice, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, dice, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, dice, al morir bendijo, dice, a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, dice, al morir, miren, mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, le tuvo que haber dicho, miren, en tanto tiempo van a salir de aquí. Y de antemano él sabía, pues dijo, y les encargó los huesos que no los dejaran ahí, que los llevaran. Porque eso es lo que nos manifiesta ahí. Por la fe, José, dice, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio, dice, mandamiento acerca de sus huesos, o sea, para que los llevaran. El día que salgan de aquí, aunque yo ya van a estar muertos los huesos, ya van a estar, que ya se comieron la carne, los gusanos, me los llevan, no me los van a dejar botados. Entonces podemos ver que había una trayectoria de lo que ellos, de lo que el Señor ya les había hablado, o sea, en sueños o como sea, pero ellos ya habían percibido eso, ya tenían esa confianza de que iban a la vida eterna. Por la fe, dice Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso. No es porque le dieron niño hermoso, había un propósito. Eso quiero que entendamos. Había un propósito. ¿Un propósito de qué? No de ellos, sino del Señor. El Señor les puso el sentir de que lo guardaran, de que lo escondieran mientras, pero atenidos a que si lo descubrían, me imagino que iban a ser bastante castigados. Pero el mismo Señor también les puso gracia y lo guardó. Por la fe, dice Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso. No, había un propósito, quiero que sepamos. ¿Y cuál era el propósito de Moisés? Era sacar el pueblo de Egipto. Y no temieron el decreto del rey. Cuando dice no temieron el decreto del rey, es que aún sobre la ordenanza que habían, ellos agarraron valor de tenerlo escondido por la fe.
Y es una fe, volvemos a decir, no de ellos, era una fe del Señor. Cuando el Señor le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado, sabemos que es la fe que puso el Señor en su vida. Porque si enteramente esa fe la hubiese tenido ella, entonces antes lo hubiera tenido, hubiese buscado a Jesús y no hubiera esperado a gastar cuánto tenía, porque la palabra dice que gastó cuánto tenía y buscaba a los médicos y dice que antes de irle mejor le iba peor. Eso es lo que nos dice la palabra. Por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, o sea, ya tomaba decisiones propias, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, cuando él no se quedó, no se acomodó, como Daniel, no se acomodó a los vinos, a las comidas del rey Nabucodonosor, era creo en ese entonces, no. Él no se acomodó a la comida del rey, de los reyes, ¿vale? Escogiendo antes ser, dice, maltratado con el pueblo del Padre que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué dice deleites qué? No dice que son eternos, son temporales. Son temporales. O sea, ¿qué significa algo temporal? Es que pasa. Mientras que la vida eterna no pasa porque es eterna. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué significa el vituperio? Que cuando la persona sigue a Jesús, en ese caso, la burla y el montón de situaciones, y todavía en estas alturas ya la gente se burla. Ya dice, es que se metió a eso porque ese buen negocio es el mejor negocio que hay ahorita. Y ya los ves que rápido andan en buenos carros y empieza la gente a hablar un montón de cosas. Eso es un vituperio, que la gente empieza a criticarlo. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, él prefirió dejar eso. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, o sea, en la vida eterna, en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo, aunque ellos no lo habían visto en ese momento, aunque Moisés hizo de todo y el Señor con él. Sí, el Señor hizo todo con él, se le presentó de muchísimas maneras, en el fuego y todo. Teniendo por, ¿dónde está? El 27. Por la fe, dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Recuerda, tener la ira del rey era que eso lo podía perseguir por agua, mar y tierra hasta encontrarlo. Pero no tuvo miedo. Y no solo de esconderse, sino después tenés que ir otra vez donde él. Pero como fue donde él, entonces, pero lógicamente, ¿quién fue el que lo guardó? Es el Señor. Porque llegar ahí a los pies de una persona de esa, se imagina. Por la fe, dice mi padre, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, o sea, de la mano del Señor. Eso es lo que nos da a entender. No en las cosas de la tierra, sino en la mano del Señor. Por la fe celebró las Pascuas y la aspersión de la sangre. Fue los que ellos mancharon los linteles, es lo que da a entender. Para que el destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué significaba? Que todo primogénito en ese día iban a morir. Porque la muerte iba a pasar. Pero si ellos tenían pintado el lindel de la puerta, entonces el ángel de muerte pasaba de paso y no se quedaba ahí. Entonces, quiero que entendamos algo importante ahí. Si ellos en aquel tiempo con la sangre de un cordero pasaba eso, imaginen nosotros con la sangre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos claros? Estamos cubiertos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra, miren, seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea, no pudieron. ¿Por qué? Porque ese pase, esa puerta, solo era para los escogidos, era para el pueblo del Señor. Entonces los que no, se ahogaron. Por la fe se cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Quién fue los que les puso esa fe? El Señor. Van a tener que marchar por 7 días alrededor de Jericó, y al 7º día van a pegar un solo grito y esos muros iban a caer. Entonces, ¿por qué cayeron? Fue porque creyeron, por la fe que el Señor mismo puso en cada uno de ellos. Y miren esta Rahab, que yo siempre la he admirado, dice,
Por la fe, Rahab, mire que la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta, pero halló gracia en los ojos del Señor y fue una persona que no se conformó solo con salvarse ella, con salvar su hijo, me imagino que tenía hijos, sino también salvó a toda su familia. El pacto que ella hizo salvó a toda su familia. Miren, pero ¿por qué se salvó? Quiero que entendamos algo. Porque recibió los espías, pero no solo por eso, sino porque recibió al Señor, porque lo vamos a ver. Miren, ¿qué significa? Era una ramera, sí, pero dejó de ser desobediente y fue obediente. Miren lo que dice. Por la fe, Rahab, dice la ramera, no pereció juntamente ¿con quién? Con los desobedientes. Significa que cambió. Habiendo recibido, dice, a los espías en paz. O sea, primeramente tuvo que haber recibido al Señor. Eso quiero que entendamos. Porque usted no va a hacer algo si no es siempre primero recibido por el Señor. Ella recibió y recibió a esa gente y salvó a toda su familia, lo dice la palabra. Y vamos a leer ese último, porque ahí todo lo demás ya es otra, pero hasta ahí lo vamos a llevar porque es bastante largo. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, contando, dice, de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron, dice, reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y todo lo que más. Entonces debemos de saber que todo esto es por una situación, por la fe. Si nosotros creemos en el Señor, todas las cosas que pidamos las vamos a recibir. Si no la creemos, de antemano sepamos que va a ser difícil. Pero si creemos, todas las cosas van a ser para bien. Dice la palabra que al cristiano todas las cosas le vienen a bien. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos esa fe, cuando creemos. Digámosle, Señor amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, pero que sobre todo seamos hacedores de esta palabra. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén, amén y amén.